Él es profesor de la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas en esta universidad, fue también rector de la UNAE. Economista Mendieta, es realmente lamentable el bajo nivel profesional que exhiben algunos funcionarios del régimen al referirse a esta situación. El tema de la comunicación es deleznable de la forma en la que maneja el gobierno de Daniel Noboa en todos los órdenes, empezando por todas las fallas que se han dado en anticipar de alguna manera para los ecuatorianos lo que se venía, esta grave crisis energética, en la información sobre los horarios para los cortes y el tratamiento que están dando algunos funcionarios de este tema, exhibiendo simplemente una enorme ignorancia. En todo caso, el país se encuentra en una profunda crisis que, de continuar, de no ser manejada de mejor forma, nos va a llevar realmente a un abismo. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cómo ve la situación y ojalá dilucidar algo de lo que se debería hacer, de lo que deberíamos hacer todos los ecuatorianos, pues no podemos esperar que sean acciones gubernamentales las únicas que intenten salvar esta grave situación. Le escuchamos y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a esta entrevista y obviamente también un saludo a todos quienes nos siguen por este medio de comunicación. En verdad es una situación que estamos quizás la peor de la que hemos previsto durante todo el año en materia económica, que justamente aquí hemos tenido el espacio para conversar, la misma que se ha ido deteriorando paulatinamente, pero que justamente temíamos que durante el último trimestre de este año llegara, digamos así, a tocar fondo, en el sentido de que hay una situación, un entorno que ataca directamente al sector productivo ecuatoriano, como es el tema de los apagones. Obviamente que está también la insatisfacción que se vive a nivel de hogares, la insatisfacción que se vive a nivel de una serie de instituciones públicas y privadas, pero también el sector productivo es el que se golpea. Y en ese sentido, en materia económica, vamos nosotros a tener este año un año con prácticamente nulo crecimiento. Recordará usted, Gustavo, que veníamos preveyendo que la tasa de crecimiento de este año iba a ser menor al 0,5%. Incluso el Banco Central del Ecuador se vio obligado a revisar su perspectiva de crecimiento ubicándola en el 0,9%. Consideraría que ni siquiera ese 0,5% se va a lograr crecer, salvo que las condiciones cambien, lo que no se ve en el corto plazo y lo que a la final del día va a verse afectada la variable más golpeada que tiene nuestro país, que es el empleo. Los 5.600.000 desempleados en este momento, es decir, que no tienen un empleo adecuado y que están en todas las otras categorías, este momento no van a ver lamentablemente una salida de su situación, sino más bien al contrario, es muy probable que se engrose ese valor en términos de desempleo. A esta ministra Ivonne Núñez, alguien debería recordarle que al 78% de los ecuatorianos que se queda sin un empleo fijo formal le toma por lo menos 2 años conseguir una nueva oportunidad laboral. Así es, y sobre todo también saber que 1 de cada 2 personas de este momento tienen que verse obligados a enlistarse en el empleo informal, lo cual hay mucha literatura que respalda que una vez que una persona ingresa en el mercado informal es muy difícil después que consiga empleo por una serie de circunstancias. Entonces, yo concuerdo con el hecho de que existe un desconocimiento, pero también insensibilidad en muchísimos temas, pero sobre todo en los más importantes, repito, que afecta a la economía ecuatoriana, y están allí como es el caso del empleo. El tipo de medidas que se toman, esas inconsultas, medidas que van de la mano, ese intento de asfixia, parece que fue un globo de ensayo, pero de una asfixia a las empresas, de dejarlas sin energía, así como, aunque nos guste mucho el fútbol, ese otro anuncio de que no habrá cortes a las 4 de la tarde porque hay que apoyar a la selección. Lamentablemente, estimado Gustavo, y que también lo hemos dicho, la economía ecuatoriana, entre múltiples razones, pero también se ha visto, golpeada
por lo que nosotros conocemos como el ciclo político-económico. Eso quiere decir que, dadas las incertidumbres políticas, pues obviamente esto también afecta o, digamos así, pues coadyuva para que haya incertidumbre económica. Y claro, como hemos venido de elección tras elección, recordemos, elecciones, muerte cruzada, consultas populares y ahora una elección, digamos así, que llega después de, que va a llegar para un mandato de corto, después de 18 meses, obviamente que inyecta incertidumbre en el sector productivo. Y esta incertidumbre lo que va a llevar es, ¿no es cierto?, que el aparato inversor del Ecuador esté completamente apagado. Las empresas no invierten, tanto nacionales, mucho menos las extranjeras, y a eso hay que sumarle también que el gobierno o los últimos gobiernos tampoco, o más bien han desplazado la inversión pública. Economista Mendieta, muy buenos días. Pues hemos hablado, usted acaba de referirse a las probabilidades de que no haya un crecimiento económico, pero en estos primeros meses del año, en este segundo trimestre, incluso se habla ya en este momento de un decrecimiento con respecto a lo que fue este mismo periodo en el año 2023. Y definitivamente el panorama no es para nada alentador. Si es que no llueve, tenemos 2 meses mucho más complicados, como son noviembre y diciembre en materia de sequía. Incluso se ha llegado a decir que el problema de la crisis energética podría extenderse todo el año 2025. Esto le pone en una situación muy compleja al Ecuador, y nos preguntamos en este contexto, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Bueno, primeramente yo creo que se tiene que bajar la incertidumbre de la manera que se pueda. Tenemos claro, yo creo que como ciudadanía, que el problema de la energía en el Ecuador es grave. No es un problema que se puede resolver de la noche a la mañana, a pesar que se ha venido advirtiendo durante quizás los últimos 7 u 8 meses. Recordemos que ya tuvimos unos apagones en el mes de abril y obviamente pues desde ahí se ha venido viendo cuáles son las alternativas. Lamentablemente también han ido cerrándose ciertas alternativas, como es por ejemplo la importación de energía de Colombia, porque claro, este problema de sequía entiendo que se está viviendo, ¿no es cierto?, en una un amplio espectro geográfico. Entonces, el gobierno lo que tiene es que bajar la incertidumbre, al menos con tener una suerte de planificación con el tema de los cortes, al menos tener información y tomar decisiones con base a esa evidencia, en el sentido de, por ejemplo, dónde se va a afectar menos, dónde se va a afectar más. Fíjese usted, Rosana, en esta semana tuve yo la oportunidad para poder ver cuál es la afectación a nivel productivo, de poder conversar con algunos representantes de los gremios productivos, en el caso de la SUAY, que obviamente tuvimos la oportunidad de analizar el impacto que se va a tener. Y claro, surge, por ejemplo, el hecho de que en los últimos meses del año, por decir un ejemplo, el sector de la madera, de la producción de muebles, que para Cuenca es muy importante, se ve muy afectado porque es justamente los meses de mayor producción debido, ¿no es cierto?, a Navidad en el mes de diciembre. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más pormenorizado, sectorizado, también geográfico, para ir viendo dónde hay afectaciones y dónde se puede generar ahorros energéticos para ir encarando esta difícil situación. Pero lamentablemente en el gobierno nacional se ha visto muchísima improvisación que a la final nos está pasando factura. Hay un alto grado de improvisación, evidentemente, en todos los órdenes en el gobierno. Hemos visto ya en el pasado reciente ministras que no saben ni siquiera terminología de sus carteras, o declaraciones nuevamente que realmente ofenden a los ecuatorianos, de la ministra de lo laboral. Ahora, en lo que se refiere a Ecuador, los índices de crecimiento o decrecimiento, que son las que abundan ya en estos últimos días y estas últimas semanas, son muy preocupantes. ¿Qué previsiones se puede hacer sobre cómo vamos a terminar este año 2024, economista Mendieta? Bueno, pensaría yo que, claro, recordemos que tenemos un crecimiento acumulado, es decir, la actividad productiva se va acumulando con el paso del tiempo. Y entonces, si bien es cierto, este último trimestre vamos a ser golpeados por lo que ya hemos conversado, pero también hay que reconocer que el último trimestre del año, en términos de producción, es, digamos así, pues, viene una suerte de aumento por las actividades
de fiestas en algunas localidades por las actividades de Navidad, en donde el consumo obviamente se activa. Entonces eso lo que hace es que la economía un poco, digamos así, aumente, y si es que ha venido cayendo, pues obviamente que se recupere, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber, hay que hacer ahí un balance. A la final del día veremos cómo resultan en términos económicos los resultados, pero yo creo que la tasa de crecimiento estará alrededor de lo que nos dice la proyección del Fondo Monetario Internacional, que es del 0,1%. ¿Qué quiere decir eso, Gustavo? Que no vamos a crecer este año, es decir, el crecimiento económico de este año va a ser nulo. Ojalá no lleguemos a tasas de crecimiento negativas. Hay una serie de problemas adicionales que se van sumando. El peso de las exportaciones en la industria ecuatoriana llegó a picos en el 2016, tuvo otro pico en el 2021, respectivamente con 22, un 20% peso en la economía me refiero. En el 2023 se encuentra en caída, bordeó el 2023 el 18%, y el 2024 está por verse. Las exportaciones del sector industrial exhiben esta dinámica fluctuante que de alguna manera responde también a lo que está pasando en el territorio ecuatoriano y en esta crisis de energía, agua, incendios forestales, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, el sector externo también se va a ver afectado, primero por falta de oferta, porque, como usted bien anota, todos estos elementos van a afectar la capacidad productiva de las empresas de exportación. Sin embargo, también recordemos que el resto del mundo, es decir, las economías grandes, sobre todo donde más nosotros exportamos, que son los Estados Unidos, China y también Europa, este año también se han visto frenados en sus temas económicos. Recién hace pocas semanas, la Reserva Federal en los Estados Unidos redujo la tasa de interés, con lo cual se prevé que puede repuntar el consumo y la inversión allá, lo cual se va a ver los primeros meses del año 2025. Sin embargo, recordemos que también los Estados Unidos está a puertas de una nueva elección, por lo tanto eso también inyecta incertidumbre en estas economías, lo cual quiere decir que tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, las exportaciones seguramente también se están viendo atacadas, Gustavo. Veremos los resultados al final del año, pero esperamos que por ese lado, ¿no es cierto?, en el sentido de las exportaciones, en cambio, petroleras, el precio del petróleo en las últimas semanas ha visto un ligero aumento, más o menos unos $8 por barril, y por ahí, digamos, podemos ir compensando el tema de la entrada de dinero que la economía dolarizada ecuatoriana requiere. Economista Mendieta, se podría decir que lo que medio le sostiene a la economía ecuatoriana son las remesas de los migrantes. Nuevamente hemos tenido un récord en estos recursos. Definitivamente, mire que desde el año 2023, el año 2022 incluso, y obviamente también se espera para el año 2024, hemos ido rompiendo récords paulatinamente. Ya a este momento las remesas bordean los 3.700 millones de dólares que ingresan anualmente al Ecuador. Está demostrado que las remesas son contracíclicas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la economía ecuatoriana cae, y cae fuertemente, las remesas lo que hacen es justamente lo que usted indica, Rosana, sostener, ¿no es cierto? Aumentan las remesas, y entonces vamos a ver que ese escenario se va a volver a repetir, porque claro, las familias que se quedan sin empleo, las familias que se quedan con problemas, sobre todo en sus pequeños negocios, las familias que van perdiendo espacio, ¿no es cierto?, por estos embates económicos, fruto de diferentes elementos, inseguridad, falta de energía, etcétera. Entonces lo que va a pasar es que empiezan a, ¿no es cierto?, exigir o pedir que vayan habiendo estas remesas. Y estas remesas entonces empiezan a activarse, si se quiere, de esa forma, y eso es lo que estamos viendo. Eso, claro, tiene otra cara, una lamentable, digamos, pues, condición social en nuestro país, que es la migración ilegal, que lamentablemente pues venimos viendo una nueva ola migratoria desde algunos meses atrás. ¿Qué se puede decir, economista Mendieta, con respecto a la inversión extranjera, esa utopía perseguida por todos los gobiernos, uno a uno? Bueno, la inversión extranjera directa definitivamente en nuestro país ha caído, yo diría que a los mínimos históricos. La inversión extranjera directa en nuestro país, sobre todo relativa a países cercanos como Colombia o Perú, ha sido 4 veces menos, 3 veces menos, y obviamente no ha podido recuperarse, eso históricamente, pero ya estos momentos, Gustavo, vemos que prácticamente se ha anulado
esa inversión extranjera directa, ¿no? Los mínimos a los que se ha llegado da cuenta de que el país no muestra condiciones para inversión a inversionistas, obviamente, de varias entidades productivas internacionales, genera una suerte de una ola de incertidumbre que hace que se decidan por otros países cercanos, y obviamente que esto a la final del día lo que termina es pasando factura otra vez al tema del empleo, porque si la inversión local, interna, no está generando empleo, o sea, el aparato productivo, pues obviamente no vemos que haya, ¿no es cierto?, esta suerte de inversión fresca que pueda venir a suplir esta falencia. Ahora todo esto nos lleva a un tema también recurrente en Ecuador, las necesarias reformas estructurales que hacen falta en el país para orientarlo de una mejor manera. Diríamos que empezando incluso por acometer de una manera más seria, decidida, el cambio de la matriz productiva. No podemos seguir dependiendo del petróleo y de dos o tres productos sin mayor valor agregado. Bueno, lamentablemente, fíjese, Gustavo, y que ahora en la academia, ¿no es cierto?, en las aulas universitarias, estamos tratando el tema de política económica. Con los estudiantes llegamos a la conclusión de que lamentablemente en el Ecuador solamente tenemos políticas económicas reactivas en el sentido de que están reaccionando, ¿no es cierto?, para apagar incendios, que inclusive, y que está demostrado ya, estas políticas terminan siendo también fruto de la improvisación, fruto del desconocimiento, pero sobre todo también fruto de que en el Ecuador no tenemos una cultura de tomar decisiones políticas basadas en evidencia. Eso quiero recalcar porque lamentablemente nuestro país adolece de ese problema. Entonces lo que el Ecuador necesita, que claro, a veces puede sonar como una cuestión que estamos repitiendo muchas veces, pero que no se logra, es tener una política al menos de mediano plazo, que de manera sistemática y por varios frentes vayamos viendo ese Ecuador no solamente en el corto plazo, sino también al menos en un periodo de mediano plazo. No quiero ni siquiera imaginarme de largo plazo porque es quizás pedir mucho a la clase política ecuatoriana. Entonces, yo creo que ahí nos hace falta, repito, un plan sistemático que tenga variables como el tema del equilibrio fiscal, que es muy importante, que tenga temas como la cuestión de la reactivación productiva que se necesita, que tenga cuestiones como la ampliación de la oferta exportable a la cual usted se refiere, que tenga también variables de índole social como el tema migratorio, como la falta de empleo en el sector juvenil, etcétera, pero que sea un plan amplio. Lamentablemente eso no se tiene o no se ha tenido en los últimos años en nuestro país y definitivamente el Ecuador va a ser muy difícil que avance sin ello. En la parte final, economista Mendieta, le decía a usted que lo importante sería también la actitud de cada ciudadano, la actitud de los gobiernos locales. Tenemos que repensar, rediseñar políticas locales que en su sumatoria tiendan a una reactivación económica también por esas acciones. Definitivamente. Una salida justamente es esa, Gustavo. Pensar desde lo local el tema del desarrollo, pensar desde lo local el tema del crecimiento económico, el tema productivo, el empleo desde lo local. Definitivamente es una de las alternativas que nos quedan. Y claro, hay casos en el mismo Ecuador, digamos, de provincias, cantones, municipios que están trabajando en esa línea y lo hacen bien. Hay casos exitosos, pero también hay otros casos en donde vemos una pasividad, vemos quizás, ¿no es cierto?, una suerte de esperar a lo que el gobierno haga y lamentablemente vemos que ahí el gobierno nacional, pues en medio de todo lo que ha implicado estos malos manejos económicos, pues nos tienen a este mal andar. Definitivamente yo creo que en el Ecuador una de esas lógicas de planificación de mediano plazo es otorgar a los gobiernos seccionales las mayores capacidades, el mayor, diríamos así, poder de decisión para que sobre el tema de desarrollo se pueda hacer. Es decir, la gestión del desarrollo yo creo que debe pensarse en irse ubicando en las localidades, llámense estas, como tenemos en este momento, la forma administrativa que es prefecturas y alcaldías. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Mendieta. Muy amable, Gustavo. Rosana, un saludo cordial. El economista Rodrigo Mendieta, PhD, es analista económico. Y vayamos a la